La Constitución colombiana del año 1991 no reconoció al campesinado como sujeto de derechos. El gobierno Petro presentó una modificación del artículo 64 de la Constitución y se incluyó al campesino como sujeto de especial protección y ser sujeto de derechos frente al Estado colombiano. Articular dos asuntos que son muy importantes para este gobierno: el reconocimiento del campesino como un sujeto de derechos y, en segundo lugar, ordenar el territorio alrededor del agua. Oiga, chicos, si hablan de hechos históricos, siento que lo que pasó con el paro campesino fue un hecho muy, pero muy relevante, que debería dársele, catalogarlo como algo muy importante. La gente boyacense debería empezar a utilizar esa fecha como algo importante, porque realmente significa el empoderamiento campesino y eso está muy, pero muy bien. Hay muchas personas del alternativo que decían, no, pero ¿cómo van a protestar en contra de los páramos que no se cuiden? No es así, señores. Yo soy alternativo y quiero aclararles todas esas cosas. Las personas que están en el campo están peleando solamente por sus derechos. No era que ellos fueran a querer ir a acabar con los páramos. No, señores. Vamos a explicarles más o menos, y quiero hablarles desde el punto más cotidiano, sin tanto artículo ni nada. Lo que pasa es que algo que se llama la limitación de páramos, que eso viene como desde 2018, esa ley lo que hacía era poner una frontera agrícola donde no les permitía a los campesinos tener ganado, tener cultivos, y esas partes se consideraban ya reservas para el Estado, bueno, para Colombia, pero no se tenía en cuenta realmente a las personas que habitaban ahí. Prácticamente el Estado estaba diciendo que el páramo, eso es hasta solo, de allá no vive nadie, eso no es de nadie, cuando no es así. Desde los 3.000 metros, que la ley dice que de 3.000 metros hacia arriba entran como páramos, a los 3.000 metros todavía se cultiva maíz, se cultiva el trigo, se cultiva el frijol, se cultiva la papa, hay ganadería, hay caballos, hay lo tradicional del campo. Entonces los campesinos salían a pelear por sus derechos. Además, agregándole que, digamos, en cuestiones de poder vender su tierra se les iba a complicar muchísimo, porque imagínate tú tener una finca donde es supuestamente que el Estado tiene las riendas de ella, porque prácticamente entra a tenerle cuidado y a tenerle como esa vigilancia, y realmente usted tener una finca ahí que no puede hacer nada. Pues ¿quién le va a comprar eso con el tiempo? Así usted la hubiera comprado en 100 millones hace bastante tiempo, o así la hubiera comprado en 50 y yo quiero venderla porque ahí tengo mis ahorros, y nadie puede vender eso porque nadie le va a comprar eso. Segundo, los bancos, como el Banco Agrario, no permitían hacer préstamos a personas que estuvieran adentro de la frontera agraria. O sea que prácticamente si vos ibas a solicitar un préstamo al Banco Agrario te lo iban a negar porque su finca aparecía como reserva. Otra cosa, los animales. Si tú tenías ganadería, el ganado tiene algo como una hoja de vida de nosotros, o inclusive tiene mejor la hoja de vida, o bueno, un control de salud más que nosotros ni lo tenemos, pero los animales sí, ellos llevan un control de vacunas, llevan un control donde dice quién es el dueño del animal, en qué predio está ese animal, y cuando su finca aparece como reserva, pues usted va a hacer una guía, a solicitar que voy a hacer el traspaso, digamos, es como comprar un carro. Cuando va a hacer un traspaso, un carro, una moto, necesita pues que me hagan el trámite. Eso pasa con los animales también, si no lo sabían. Entonces, al hacer ese trámite, pues allá los detenían y decían, no, qué pena, pero sus animales están dentro de la reserva y esa finca no puede hacer guías, y prácticamente pues no podían vender los animales. Otras cosas, como si a vos te ven por ahí con una fumigadora muy tradicional, dándole ahí un ratito a las matitas de papa, probablemente le ponían una multa pero exagerada. El campesinado pues obviamente pues entra con miedo, con nervios, porque esa es su vida y es de entender y es de respetarla. Aunque la ley claramente decía que pues lo que se prohíbe es como trabajo convencional, como que tener tractores, tener hectáreas enormes de ganado que afectan realmente los páramos, pero allá, digamos, en esos sectores no pasa eso. Allá es algo muy tradicional, muy caserito lo que se mantiene. Entonces es un hecho histórico por eso, porque lograron llevarle al gobierno, a las ministras, las propuestas y lo que creían que estaba mal, porque eso se había hecho desde los escritorios, y la gente desde la ciudad que estudian, no sé, ingeniería ambiental, no conocen la realidad. Si se hace una delimitación, que se haga más con la comunidad y no desde los escritorios. Y creo que si me lograron entender, siento que están de acuerdo con lo que acabo de aclarar y acabo de decir. Entonces voy a dejarles un video de lo que lograron llevarle al gobierno, las propuestas, las inquietudes y lo que el gobierno se comprometió. Sí, amigos, buenas tardes. Antes de dar el informe de nuestra gestión en la ciudad de Bucaramanga,
quiero hacer un reconocimiento público y especial a todos y cada uno de ustedes por la manera valerosa, decidida y digna, cómo fueron determinantes y contribuyeron a que el Estado colombiano aceptara nuestras peticiones. Sin ustedes eso había sido imposible. Habíamos tenido múltiples reuniones con el gobierno y el gobierno siempre desatendía, pero gracias al valor, a la decisión y al coraje que ustedes mostraron junto con los compañeros del Santander del Sur, que se desplazaron hasta Santander del Norte y taponaron en Curos, fue posible arrancarle al gobierno colombiano unas justas conquistas que me voy a permitir entrar a reseñar. No puedo iniciar también sin hacer un reconocimiento muy especial a todas las personas que en cada uno de nuestros municipios mostraron una gran colaboración y se pusieron, como se dice coloquialmente, la camiseta para que a ninguno de nosotros nos hicieran falta recursos que nos fueran a impedir continuar con la resistencia. No nombro a todas ellas y ellos por temor a que se me quede alguien por fuera de la lista, pero en cada municipio conocemos quiénes fueron las personas que se dedicaron a atender nuestras necesidades y a garantizar que nosotros tuviéramos en medio de las dificultades, no padeciéramos ninguna falta de alimento. Les habíamos dicho que la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano el jueves pasado había hecho unas exigencias, no peticiones, sino exigencias al gobierno nacional para que modificara algunas decisiones impuestas desde los anteriores gobiernos y unas de ellas impulsadas por el actual gobierno que considerábamos lesionaban abiertamente nuestros derechos y nuestros intereses. Cada uno de los páramos, Santurbán, Berlín, el Almorzadero y Sierra Nevada del Cocuy, teníamos unas divergentes posiciones porque la situación de nosotros era bien distinta de la de Santurbán, porque allá corresponde a los dos departamentos, al Santander del Sur y a la parte del departamento del norte de Santander. Por eso, dentro del documento que hicimos llegar y que me voy a permitir leer, hay algunas exigencias individuales, pero que todos defendimos para efectos del éxito de nuestras exigencias allá. En el caso del páramo del Almorzadero, que está ubicado en su totalidad en Santander, con una pequeña parte en el municipio de Chitagá, hicieron una petición especial porque ellos no están delimitados en este momento. El páramo de Santurbán, Berlín, por una decisión del Tribunal de Bucaramanga, había extendido los efectos de la sentencia diciendo que estaba delimitado y que se extendería esa delimitación hasta que se realizara una nueva. Nosotros lamentablemente estamos delimitados desde el año 2018 y a pesar de que demandamos ante el Consejo de Estado la resolución 1405, el Consejo de Estado desde antes de la pandemia tiene archivado nuestro proceso y no se ha pronunciado. Hubo unas peticiones individuales y otras colectivas. No me voy a referir a las individuales de los compañeros de Santurbán y del Almorzadero, pero nosotros presentamos también nuestra petición, que fue la derogatoria de la resolución 1405 del año 2018, mediante la cual se delimita el área del páramo Sierra Nevada del Cocuy y se adoptan otras determinaciones. ¿A qué acuerdo llegamos? No se podía exigirles porque nadie en Colombia podía derogar de tajo una resolución. Por eso llegamos a un acuerdo
que fue instalar la mesa jurídica en el municipio de Huicán de la Sierra los días 10 y 11 de diciembre del presente año para debatir la resolución 1405, por medio de la cual se delimita el área de Páramo, Sierra Nevada del Cocuy y se adoptan otras disposiciones. Debo aclarar que el hecho de que se vaya a instalar la mesa en el municipio de Huicán no quiere decir que solamente los huicanes podemos intervenir en eso. Hacemos un llamado fervoroso a todos los municipios y a sus delegaciones que cubre y afecta la delimitación del Páramo, Sierra Nevada del Cocuy, para que nos pongamos de acuerdo, intervengamos en esas reuniones. En esa reunión se debe abordar cada una de las inquietudes y solicitudes que se susciten. Habrá un acompañamiento tanto del campesinado como del gobierno nacional y líderes campesinos que representan los intereses de las comunidades. Yo los insto de una vez para que designen voceros, porque esos días 10 y 11 de diciembre ya está muy cerca para que presentemos nuestras quejas. Algunas de ellas en relación, y también logramos esa conquista que le veré posteriormente, que cuando se solicita un crédito en el Banco Agrario, por estar ya dentro de la línea de Páramo, son negados los créditos. Entonces ya el ministerio se comprometió a librar una comunicación al Banco Agrario y a las oficinas de registro para que se excluya esa inhabilidad que existen sobre esos predios. Igualmente, una vez realizada la reunión esos 2 días del mes de diciembre, habrá una segunda reunión que se realizará, la mesa jurídica, en la segunda semana de febrero, porque el gobierno dice que tiene que debatir y estudiar las exigencias que nosotros hagamos y que eso no es de un día para otro porque tienen otros marcos que definir. Aquí quiero hacer una claridad. Se realizará, dice el punto segundo, se realizará una reunión de la mesa jurídica en la segunda semana del mes de febrero en el corregimiento de Berlín. Esto fue una equivocación de quien estaba imprimiendo, porque no hay nada que ir a hacer en Berlín, en norte de Santander, sino la segunda reunión se va a realizar en el municipio del Espino por petición de los delegados que estuvieron, pero tampoco quiere decir que solamente los del Espino vayan a participar, sino que lo haremos los municipios del Cocuy, Huicán, Panqueva, el Espino, Chiscas, con el propósito de realizar una revisión integral del marco normativo vigente sobre la definición, además de la frontera agrícola dentro de la zona delimitada como páramo, con el fin de incorporar el enfoque diferencial que garantice los derechos del campesinado en consonancia con el acto legislativo número 1 del año pasado, del 2023. Yo quiero explicar brevemente en qué consiste eso. La Constitución colombiana del año 1991 no reconoció al campesinado como sujeto de derechos. El gobierno Petro presentó una modificación del artículo 64 de la Constitución y se incluyó al campesino como sujeto de especial protección y de ser sujeto de derechos frente al Estado colombiano. En ese orden de cosas, el Estado colombiano debe garantizar nuestros derechos al trabajo, a la propiedad, a la vida, al arraigo, a no ser desplazado de sus tierras. Ese es un muy buen elemento que seguramente nos va a garantizar que no vamos a ser despojados de nuestras tierras y que se va a quitar de encima de nuestras cabezas la espada que estaba pendiente. Esperamos, igualmente nosotros le hicimos saber que a la comunidad UBA la haríamos partícipe, porque la comunidad UBA tiene una zona muy extensa de su territorio del resguardo para que sea afectada con las disposiciones del Parque Nacional Natural.
En el punto quinto pedimos nosotros que se revisara artículos de la ley 1930 que nos causan daño. Uno de esos artículos es el artículo cuarto en relación a la cota del Humboldt, que determinó que el páramo comenzaba a los 3.000 metros. El artículo quinto de la ley 1930, en su integridad, que establece las prohibiciones de desarrollar actividades mineras y agropecuarias, no porque estemos nosotros de acuerdo con la actividad minera. Igualmente que se estudie y se deroguen las resoluciones 1468, 7067, que ustedes se acordarán que fue la resolución del ICA que obligaba a los compañeros del páramo que tenían ganado dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy a que en el término de 3 meses tenían que llevarlo para el matadero comérselo. Igualmente se eliminen de la legislación nacional unos artículos de la ley 2111 que establecen unos delitos ambientales, como es el riesgo que teníamos nosotros de que quien vean aún con una fumigadora de espalda aspersando líquidos en la papa o fumigando el ganado para el piojo, eso pudiera ser sujeto de un proceso sancionatorio ambiental con unas multas excesivamente grandes que podría imponer Corpo Boyacá. Aquí porras van directo, creo que ahorita van a ir a las 3 medidas. Hay otros artículos de esos que hablan. El artículo 6 dice que establece los planes de manejo ambiental por parte de las corporaciones. Nosotros hicimos saber que los planes de manejo ambiental no los vamos a permitir y por lo tanto pedimos que se revoque esa determinación. La derogatoria del artículo, del parágrafo del artículo 8, que establece que las oficinas de instrumentos de registros públicos realicen la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria. En esta sí habíamos manifestado nosotros públicamente, porque es que la ley 1930 dice que el polígono del páramo delimitado debe de inscribirse en las matrículas inmobiliarias de cada predio. ¿Con qué ese objeto? Con el objeto de excluir del comercio ese bien. Al aparecer allá en la historia que aparece cada predio, por dar un ejemplo, el predio Palo Negro, o como lo quieran llamar, allá si aparece esa anotación lo pone fuera del comercio y adicionalmente si llega a fallecer el propietario, sus herederos no podrían tramitar el juicio de sucesión porque quedaba por fuera y ni notarial ni judicialmente. También presentamos nosotros la derogatoria del artículo 9 que establece lo concerniente a los planes de ordenamiento territorial. Esto en la mayoría de nuestros municipios están afectados, o no afectados, sino no se ha actualizado el esquema de ordenamiento territorial y no se ha hecho porque de hacerse con las disposiciones que nosotros pedimos que sean revocadas, eso conllevaría a facilitar la inscripción y cambiar el uso del suelo. Uno cuando va a las oficinas de planeación y pide, deme el uso del suelo de mi predio que se llama La Loma o como quiera, eso aparece para actividad agropecuaria en este momento. Si se aplicara ese artículo, ya aparecería que no se pueden tener vacas, ni se pueden tener ovejas, ni se puede cultivar. También pedimos que el artículo 10 de la ley 1930 se derogue porque contempla las actividades de bajo impacto. Las actividades de bajo impacto son una denominación que consagra la ley 1930 y que no ha podido el Ministerio del Medio Ambiente ni siquiera calificar. Nosotros hemos dicho que el Ministerio del Medio Ambiente se volvió como un aprendiz de brujo que creó un monstruo y ahora ya no sabe qué hacer con ellos.
porque dentro del bajo impacto se dice que no se puede remover la tierra donde hay vegetación nativa. Nosotros sabemos en el páramo que en el caso que llamamos allí el sombrerito, la envidia, la gordura, no la podíamos ahí utilizar para sembrar papa y nosotros pedimos que eso se derogue. Igualmente la resolución 1294 que da los lineamientos, pero no fija de manera concreta cómo es la reglamentación del bajo impacto. Hay otro artículo que dice que nuestra agricultura debía de ser, porque ya no lo va a hacer, ya no podríamos sembrar papas, sino que nos diría el Estado qué podemos hacer en nuestro predio, que es una reconversión y sustitución de cultivos sin abonos químicos. Eso también era una espada que teníamos nosotros encima y que logramos que se revirtiera y se establezcan los mecanismos cómo debemos de desarrollar nuestras actividades agropecuarias. También pedimos la derogatoria de la resolución 0886 del 2018 que dice que en el páramo solamente se pueden desarrollar 3 actividades, independientemente de la extensión de la finca, una de preservación, otra de sustitución y una de reconversión productiva, que no podría ser porque la reconversión productiva está prohibida porque esa zona también fue excluida de la frontera agrícola. Esas fueron nuestras peticiones y ¿a qué acuerdo llegamos? Voy a permitir leerlo. Dice, se realizará un taller en la ciudad de Málaga, Santander, la tercera semana de enero del 2025 sobre las disposiciones normativas asociadas a los 3 complejos de Páramo, Almorzadero, jurisdicciones Santurbán, Berlín y Sierra Nevada del Cocuy, para abordar los temas de la frontera agrícola. Ahora mencionamos qué será. Los mercados de tierras, porque hasta este momento no les han comunicado a las notarías y a la oficina de registro, pero sí hay disposiciones que impiden la compra de tierras en la mayoría de las zonas del Cocuy, Huicán, una parte del Espinos y Chiscas. Eso también logramos que se reversara. También el mercado de tierras, la actitud, planificación y gestión territorial y saneamiento predial, se extenderá una convocatoria a la Superintendencia de Notariado y Registro, a las corporaciones autónomas que tienen influencia dentro del páramo, que son la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la meseta de Bucaramanga, porque esta sí afecta a los 3 páramos, la Corporación Autónoma de Santander, la Corponor, Corporinoquia, Parques Nacionales, el Banco Agrario para concretar que no se impida los créditos, y esa reunión contará con el acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como las entidades adscritas y vinculadas competentes. Vamos a hacer venir a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad de Producción Agropecuaria de la UPE. Igualmente se acordó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario emitirán una circular conjunta a todas sus sedes a nivel nacional y a la Superintendencia de Notariado y Registro para dar claridades sobre las actividades permitidas en el área de páramo, haciendo énfasis que estas no se aplicarán las medidas restrictivas de las áreas protegidas. Es decir, que ustedes puedan libremente ir a solicitar un crédito en el Banco Agrario sin ninguna restricción. Ese fue el acuerdo del punto 5 y aquí aparece que fue aceptado. Hay otro tema muy grave que era la frontera agrícola. La frontera agrícola que no solamente afectaba a la parte de abajo de la línea de páramos, como en el caso del Cocuy, hablemos especialmente, la línea de páramos pasa por arriba de la loma de arriba, que es la loma del Cerezo, que conocemos, pero habían excluido de toda actividad agropecuaria de ahí para abajo, incluso la zona aledaña al municipio. En el caso de Huicán,
La línea de páramos pasa por allá, me da pena con los que no conocen, pero por el lado del Morrito, pero dejaba por fuera veredas como San Ignacio, San Juan, el Jordán, San Luis, parte de San Roque. Entonces, así afectó a muchos municipios, no conozco el nombre de las veredas del Espino y Chiscas, y una parte de Panqueva que también las afectaba. Acordamos que la UPRA, la entidad que se encargó de excluir de la frontera agrícola esas zonas, en un plazo muy razonable, comience a desmontar esa prohibición. Pero los huicanes que fuimos los que peleamos esa parte, y la delegación de aquí, también le hicimos un favor a los campesinos a nivel nacional, porque no estábamos peleando solo por nosotros, que a nivel nacional se comenzara a desmontar. Yo quiero leer ese acuerdo que hice: restitución de la frontera agrícola, y dice lo siguiente: que el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, en defensa de la soberanía alimentaria nacional, emita los actos administrativos y técnicos necesarios que restituya para la producción agrícola y agropecuaria la totalidad de las tierras excluidas. En este momento los compañeros de Orgóniga, en el caso de Panqueva, de las veredas de abajo del Cocuy, algunas veredas de Chiscas, el Espino y Panqueva, ya pueden tener tranquilidad, aclarando que esperamos que el gobierno nacional nos cumpla, porque le dijimos que si no cumplía ya volveríamos con más gente. Si algún día se quiere implementar los acuerdos de La Habana, que habla también de una cierre de la frontera agrícola, nosotros les exigimos, porque eso fue lo que se pactó cuando el gobierno Santos pactó el cese del fuego con las FARC, y en el punto 1.110 de ese acuerdo se habló del cierre de la frontera agrícola y la protección de humedales, pajonales, páramos y cosas de esas, pero en concurso y en convenio con las comunidades. Aquí dice que aplicaron el acuerdo de paz y nosotros le demostrábamos que a ningún campesino en Colombia les dijeron que ellos iban a determinar dónde se podía tener animales y dónde se excluía de la frontera agrícola. El gobierno al principio, muy a regañadientes, negó, pataleó por todos los lados, pero la evidencia les hizo reaccionar y tuvieron que confesar que no habían hecho eso y que la frontera agrícola tenía, la zona que la sacaron de la frontera agrícola tenía que ser incluida para que los campesinos pudiéramos trabajar libremente y sin inconvenientes. A ver, hay dos peticiones, y excúseme que me alargue, pero es que también fueron dos peticiones que logramos sacar la delegación que usted envió, que ustedes enviaron. Y una es el saneamiento predial, la titulación de baldíos y formalización de predios privados. Creemos que el 68-70% de los predios de la provincia del norte andan con falsa titulación. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras va a recibir el mensaje del Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Medio Ambiente para que impulse el proceso de saneamiento. Pero es que algunos amigos que habían hecho esa gestión ante la Agencia Nacional de Tierras, si tenían una predio de 20 hectáreas, 30 hectáreas, la agencia solamente les titulaba 8, 9, 10, 11, que era la unidad agrícola familiar. Entonces nosotros exigimos que se titule la totalidad del predio que está ocupado sin que sea necesario titular nada más lo de la unidad agrícola familiar que se conoce con el nombre de la UAF. ¿Eso con el propósito de qué? Porque si se tenía hasta este momento, hasta ayer, un predio de 40 hectáreas y la UAF estaba en 12, le titulaban esas 12 pero perdía 28.
no podía volver a mirar para allá porque esos terrenos se consideraban baldíos. Igualmente le pedimos al gobierno que los predios ocupados por los campesinos, cuyo historial de ese bien no tenga un antecedente de propietario pleno, se le adjudique a los campesinos y no se les obligue a 7 años de no poder ser vendido, sino que en cualquier momento se pueda vender, porque la adjudicación de baldíos establecía el gobierno colombiano que debía de ser tenido por el campesino adjudicatario durante 7 años. Que esa condición resolutoria se elimine de la adjudicación de baldíos de estas zonas que comprenden los páramos del Cocuy, Almorzadero y Santurbán. Eso quedó también incorporado al acuerdo 5. Aquí sí quiero hacer un reconocimiento de la habilidad del doctor Ricardo, en la cual les metió una cuña muy dura. Y es que la falta de titulación, que se necesita que le acaben de titular al pueblo uva, el sector conocido como Tras de la Sierra, y quedaron comprometidos de hacer las gestiones para que compren esas tierras y se las titulen al pueblo uva, y los propietarios de allá deriven algún sustento de esas tierras que están como abandonadas. No sé, yo sé, compañeros, que si hay algunas preguntas de eso, con mucho gusto las absorbemos, pero también quiero hacer un reconocimiento a la dedicación del compañero Javier, que demostró sobre los mapas y en el videobin cómo la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Medio Ambiente y la UPRE estaban profundamente equivocados y que ellos no habían hecho la tarea bien, y a pesar de que la negaron, la contundencia del relato hecho por el compañero Javier les terminó obligándolos a que lo aceptaran. No sé si se me quedan algunas cosas. Pero bueno, quiero rematar por si hay algunas preguntas, haciendo nuevamente el reconocimiento. Mire, esto el gobierno no hubiese sido arrancarle ninguna conquista si ustedes no hubiesen estado aquí. Cada rato llamaban que qué hay por bypass, que hay una cola de camiones muy larga, de buses. Nosotros les hacíamos a ver que cuando comenzaba cada reunión, comentábamos para que nos oyeran que del Cocuy nos mandaron tanto, que de Chiscas mandaron tanto. El gobernador puso en conocimiento del bus que llegó de Chiscas. Entonces comenzaron a asustarse más. Fue la presión que hubo de todos los lados y que vienen de allá. Entonces, de verdad, mi reconocimiento, mi cariño, fueron ustedes los que permitieron eso, no fuimos nosotros fuimos a representarlos, pero fue la presión de ustedes, la actitud valerosa y la manera digna como llevaron esto. Incluso hicieron algunos comentarios de los videos que no nos asustaba el ESMAD ni nos asustaban los alcaldes. Entonces, la verdad, compañeros, si hay algunas preguntas, estamos en condiciones a